Apuesto que muchos han escuchado esta historia. Alguien que tiene síntomas de COVID-19 va, se hace un examen, sale positivo, y luego se hace otro examen que sale negativo, y todo bien, ¿o no? O aquellos que después de tener un examen negativo, o dos inicialmente, luego presentan un examen positivo, pero ¿qué onda en estos casos? La pregunta entonces es, ¿cómo debo interpretar estos exámenes? Y por cierto, ¿estamos interpretando correctamente estos exámenes? Tantas preguntas en mi mente buscan respuesta entre la gente. Hola YouTube, soy el Doc Diego y los extrañaba. Por fin podemos volver a vernos, o por lo menos ustedes me pueden ver a mí. Como sea, hoy vamos a hacer un recorrido un poco más técnico de costumbre, porque para entender esto de los resultados del examen de PCR, que es la técnica por la cual se busca el material genético del nuevo virus de coronavirus, tenemos que tener claro algunos conceptos y así podemos acercarnos un poquito más a lo que significa que este examen puede salir primero negativo o después positivo o viceversa. Partamos por lo primero. La técnica de PCR, que son las siglas de la reacción de la polimerasa en cadena. Esta es una técnica de biología molecular que permite amplificar un fragmento de material genético que se pretende estudiar, es decir, hacer hartas copias de lo que pueda haber en una muestra, aun cuando pueda haber muy poquito, para saber si hay evidencia de que este material está efectivamente en la muestra. Es decir, sabiendo cómo debería verse el material genético de este virus, puedo ver si haciendo muchas copias del material de la muestra de una persona sospechosa, logro encontrar fragmentos del virus que ando buscando, aun cuando puede haber una cantidad mínima de los mismos. La técnica de PCR amplifica realmente el material de ADN, pero el virus del nuevo coronavirus es en realidad de ARN, por lo que se necesita otra técnica, que es la PCR-RT, RT por retroencriptasa, donde se utiliza una enzima que convierte el material de ARN a una versión especial de ADN que se llama ADN complementario. Y una vez que obtenemos este ADN, podemos hacer una técnica normal de PCR o hacer lo que se llama PCR de tiempo real, que es donde a medida que se va amplificando, o sea, se van generando estas copias de este virus, se va obteniendo inmediatamente cuánto de esto puede haber y eso se hace en tiempo real. Esta técnica no es nada exclusiva del estudio del COVID-19 y se utiliza para buscar otro tipo de organismos también, pero no nos habla de cómo se obtiene la muestra. Y la muestra, señoras y señores, es moco. Bueno, mucosidad de la parte de más atrás de nuestra cavidad nasal, que es la nasofaringe, y se habla del hisopado nasofaringeo porque es una muestra de moco de la nasofaringe que se obtiene con un palillo gigante con un algodón en la punta. Es importante entender eso antes de que empecemos a hablar unas cosillas de epidemiología. Cuando un examen es lo mejor que tenemos, decimos que ese es el estándar de oro o gold standard, que es lo que sería como el mejor examen ante una sospecha determinada en un paciente. El problema es que para el COVID-19 no tenemos tan claro cuál es ese gold estándar y suponemos que es la PCR porque es lo mejor que tenemos hasta ahora. Y ahora tenemos que hablar de otros problemas que tiene este examen. La calidad de sus resultados y qué tan confiables puedan ser dependen del sitio donde se tome la muestra. Habíamos visto que el sitio donde usábamos para estas muestras es la nasofaringe, pero resulta que no es el mejor sitio para obtenerla. De hecho, donde parece ser más fiable obtener alguna de estas muestras es de dentro de los pulmones, en los bronquios y alveolos, lo que se llama lavado bronquioalveolar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de ahí siempre? Se preguntarán ustedes. El obtener este tipo de muestra es mucho más complejo técnicamente, requiere de personal, equipamiento especializado, tiene mucho más posibilidad de error si la muestra se hace mal, muy a diferencia de lo que pasa con la muestra nasofaringea, cuyo principal problema es que es incómoda, es como que metan un palillo gigante por la nariz, pero no es compleja. Aun cuando no es compleja no significa que sea demasiado sencilla. De hecho, existe la posibilidad de obtener mal la muestra, lo que suele ocurrir con personas que tienen poca experiencia en realizarla, y parece también tener relevancia el hecho de en qué estado está la enfermedad del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo tomar en un paciente que tenga muchos síntomas, o uno que tenga muy pocos síntomas, o que no tenga ningún síntoma. También parece influir cuánto es la cantidad de virus que se está reproduciendo en nuestro cuerpo. Eso le llamamos aclaramiento viral. Ahora, hay otro tema más profundo, y que es que el rendimiento del examen puede variar según qué tan frecuente sea la presencia de la enfermedad dentro de una población, lo cual conocemos como prevalencia. Resulta que los exámenes que se desarrollan en una población donde la prevalencia de una enfermedad es muy alta pueden tener un menor rendimiento al usarlos en una población cuya prevalencia es más baja. Por ponerlo de una forma, es como que si el examen viene pensado tener una vara más alta de lo que realmente se requiere para determinar una condición en un lugar específico.
Por ejemplo, es más probable que este examen detecte que una persona que efectivamente está enferma cuando se realiza en un lugar donde hay muchas personas que están enfermas de lo mismo, como un hospital, que cuando se aplica el mismo examen en un consultorio de la misma localidad. Sé que eso parece extraño, pero vayan siguiéndome. Para seguir entendiendo esto, tenemos que hablar de dos conceptos, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar correctamente por un examen a las personas que tienen una enfermedad con un test positivo, mientras que la especificidad es la capacidad de detectar correctamente a las personas que no tienen la enfermedad mostrando un test negativo. En otras palabras, un test que sea altamente sensible muestra los verdaderos positivos para la enfermedad y uno altamente específico a los que son verdaderos negativos para la enfermedad. Por supuesto, esto nos hace entender también que existen exámenes falsos negativos, que son aquellos que el examen señala que no tienen la enfermedad y que en verdad sí la tienen, y los falsos positivos, que sería lo contrario. Cuando uno intenta saber qué tanto puedo confiar en un examen, se deben tener en cuenta muchos factores, pero uno de ellos es la razón de verosimilitud o likelihood ratio. Ya, yo sé que son varios conceptos, pero tratando de simplificar un poquito esto, estas tasas dicen que depende de qué tan altas o tan bajas sean, cuál es la fuerza de que el resultado sea cierto, tanto si es positivo o si es negativo. Cuando hablamos de el likelihood ratio positivo de un examen, queremos que sea lo más alto posible, y cuando hablamos de uno negativo, queremos que sea lo más bajo posible. Ahora bien, para interpretar los exámenes, juntamos los conceptos de sensibilidad, especificidad, el likelihood ratio, entre otros, para saber qué tanto podemos confiar en el resultado. Y en el caso de la muestra de la nasofaringe que se procesa por la PCR para este nuevo coronavirus, sabemos que la capacidad del examen de detectar a una persona enferma no es tan alta. Es decir, el examen es moderadamente sensible, pero que la capacidad del examen de decir que una persona no está enferma, es decir, su especificidad, sí es bastante alta. También sabemos que el likelihood ratio de un examen positivo es muy alto, pero el de un examen negativo no es tan alto. Y en este último caso, sabiendo que la fuerza es no muy alta de que sea cierto que el examen sea negativo, pero además sabiendo que el examen no está detectando todas las personas que realmente están enfermas por su moderada sensibilidad, entonces tenemos un problema. Y el problema es este: cuando el examen sale positivo, es muy probable que efectivamente sea positivo, especialmente en aquellas personas que tienen síntomas. Pero en una persona que tiene un examen negativo, ojo, porque no podemos confiar necesariamente que esto sea verdad. Y por eso, señoras y señores, que todo examen debe ser siempre interpretado por su médico o médica. Por eso muchas veces tenemos que repetir algunos exámenes si las cosas no parecen ser lo que son, porque no todo es lo que parece ser. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo de esto en personas y la repercusión que esto puede tener en la vida real. Así que, supongamos que tenemos 100 personas, todas en riesgo de tener COVID-19 de manera similar, y supongamos que efectivamente 80% de ellas tienen la enfermedad, es decir, 80 personas tienen COVID-19. Para estos cálculos vamos a asumir que hacemos un hisopado nasofaringeo con esta técnica de PCR-RT y vamos a tener una sensibilidad del 70% del examen y una especificidad del 95%. Una vez que hacemos los exámenes a las 100 personas, vuelven los resultados, y 57 resultan positivos y 43 resultan negativos. Pero ¿cuántos de estos resultados son ciertos? 56 personas de estas 57 que salieron positivas son efectivamente verdaderos positivos y tienen COVID-19, y solo una de ellas tiene un examen positivo, pero es falso positivo. Y 19 personas de las que resultaron negativas son realmente verdaderas negativas y no tienen COVID-19, pero 24 personas cuyo test salió negativo en realidad sí tienen COVID-19 y tenemos un resultado falso negativo. Las consecuencias de esto son las siguientes. A las personas que les dijimos que eran positivas, solo nos equivocamos en una, que cumplió con su aislamiento y en condiciones que podría haber salido de su hogar sin mayor riesgo, pero las personas que le dijimos que eran negativas, nos equivocamos en el resultado en más de la mitad de ellas, dándole una sensación falsa de seguridad, cuando estas personas sí deberían haber cumplido su aislamiento y quizás muchas de ellas salieron de sus casas infectando a otras personas a su paso. En resumen, cuando el examen sale positivo, sobre todo en personas con síntomas, es muy improbable que el resultado sea falso, y asumir que estas personas efectivamente tienen COVID-19 es la conducta más sensata y deberían cumplir con su aislamiento. Pero por otro lado, cuando el examen sale negativo, y sobre todo en personas con síntomas, tenemos que interpretar con mucha cautela estos exámenes, ya que es más probable que sean falsos negativos de que sean verdaderos negativos. En este caso, la recomendación para personas que tienen síntomas sugerentes de COVID-19 con un examen de
PCR-RT negativo, es que idealmente deberían mantenerse en sus casas, especialmente si viven en lugares donde ya existen muchos casos de coronavirus y sus síntomas persistan independiente del resultado del examen. En algunos de estos casos podría ser necesario repetir el examen. Nosotros en Chile hace poco tuvimos los resultados de los exámenes de algunos políticos de alto nivel que salieron positivos para el examen de coronavirus, pero que luego se tomaron nuevamente exámenes y salieron negativos. Siempre hay que analizar las conductas caso a caso, pero esto puede generar un peligroso precedente, ya que personas con síntomas podrían buscar tener un resultado negativo posterior en condiciones que ya sabemos que estos resultados son menos confiables. Y con esto llegamos al final de este video. Si les gusta, destruyan el botón de me gusta acá abajo, déjenme su comentario en este video, compartan el video para seguir generando más contenido. Y antes de terminar, quiero dedicar muy especialmente este video a mi primera jefa en el hospital de Quillota, que es la doctora... ¿Saben? Justo estaba editando este video y me di cuenta que casi entrego información confidencial de mis colegas que no me han autorizado para entregarla. Así que vamos a hacer como que esta parte nunca pasó y vamos a adelantar rápidamente. Que en estos momentos se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos con COVID-19. Tal como miles de funcionarios de salud que día a día nos encontramos en la primera línea contra este virus, ellos se encontraban haciendo lo suyo en sus respectivos hospitales. Ojalá que pronto podamos vernos nuevamente y les envío toda mi fuerza y todo mi cariño a sus seres queridos. Y como siempre, un abrazo gigante para todos ustedes, cuídense mucho y adiós.